Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este jueves 19 de abril del año 2018. Estamos con Hernán Borilla, buen día. Buen día, Emiliano. ¿Mojado o seco? Yo me mojé. Te mojaste un poco. Esteban Valenti se mojó, pero ahora ya se secó. Ovenir Sartú. Buen día. No se mojó. Llegó en hora y no se mojó. Llegó en hora y no se mojó. Y Carlos Ramela hace su ingreso triunfal en este preciso instante. ¿Cómo andas, Carlos? Y se mojó. Está mojado, sí. Esa es la prueba. Buen día, Carlos. Buen día, ¿cómo está? ¿Vas a tomar café? Ya tengo salido. Ah, ya está, bueno. Podemos empezar entonces. Los partidos de la oposición volvieron a plantear ayer la censura del ministro del Interior, Eduardo Bonomi. En la moción que presentaron sobre el final de la interpelación que tuvo lugar en el Senado, sostienen que la crisis de inseguridad pública que atraviesa el país es responsabilidad del fracaso absoluto de la gestión de Bonomi, con la que se generó un clima de impunidad que alienta el delito y la violencia. En el texto, los legisladores Pedro Bordaberry, Javier García, Verónica Alonso, Luis Lacalle Pou, José Amorín, Germán Coutinho, Daniel Bianchi y Jorge Larrañaga, entre otros, recuerdan que sus sectores concurrieron a las reuniones convocadas en 2016 por el presidente Tabaré Vázquez, donde propusieron decenas de iniciativas. Pese a que en esa ocasión se les prometió un cambio de rumbo en las políticas de seguridad, desde entonces, dicen, no solo no cambió el rumbo, empeoró. Pero claro, esta moción no salió. Esta moción es la que se va a considerar la semana que viene en una sesión especial. Lo que sí se aprobó anoche, y solo con los votos del Frente Amplio, es una declaración de absoluto respaldo a la gestión del ministro Bonomi. El documento destaca lo que define como profundo proceso de transformación que llevó adelante esa Secretaría de Estado. Bueno, ¿cómo hacemos para discutir este tema tantas veces debatido? ¿Por dónde quieren empezar? ¿Están todos mirando para otro lado, como haciéndose los distraídos? Te tocó venir. Bueno, yo no creo que hay un error en esto que comete la oposición, que es centrar todas las baterías, tal vez seguramente no es un error, es un tema ideológico, en centrar todas las baterías en el Ministerio del Interior. Porque yo creo que la situación de inseguridad que se vive, que es indudable, el aumento de la violencia, la casi resignación del Estado en algunas áreas, en algunas regiones de Montevideo por lo menos, y de algunos lugares del interior donde el poder, por decirlo así, está en manos de bandas contra las que el Estado es impotente o no se atreve a actuar. El caso de los desalojos de casas hechos por bandas de narcos, en los cuales la solución fue darles casa en otro lado, porque nadie se garantizaba la desocupación y la seguridad de quienes fueran a ocuparlas. Yo creo que todo eso es consecuencia de un proceso que es largo y que arranca, para mi modo de ver, con una crisis económica que se vivió en un momento durante la última crisis fuerte, es decir, en el 2002, ¿no? Y después se profundizó a raíz de unas políticas sociales que, para mi modo de ver, fueron absolutamente equivocadas. Es decir, unas políticas sociales basadas en repartir dinero, en hacer asistencialismo, y no estuvieron centradas en el problema educativo y el problema laboral. Yo hace más de una década que vengo diciendo esto, o sea, esto que está pasando no me sorprende en absoluto. Y ahora se mira el Ministerio del Interior. Y hay una cosa que hay que entender: el derecho penal sirve para controlar las salidas de regla cuando son absolutamente minoritarias. Si tú querés prohibir comer asados o jugar al fútbol, si se te ocurriera sacar una ley penal que prohibiera... Sería complicadito. Obvio, es decir, primero no la podés aplicar, y si la aplicaras generás una revolución. ¿Qué quiero decir? Pretender que una crisis sociocultural profunda sea resuelta por el Ministerio del Interior es una cosa absolutamente absurda. ¿Qué dice tu hermano del alma? Mirá cómo te escucha. No, yo coincido en parte con ese diagnóstico, como no. Para mí el tema ya a esta altura no es Bonomi sí o Bonomi no. El tema es un fracaso estrepitoso en materia de seguridad de los gobiernos del Frente Amplio en general.
Y en muy buena medida ese fracaso se da justamente, como decía Venir, porque han equivocado primero la concepción del delito y del delincuente, porque por motivos ideológicos siempre están estados más propensos a justificar a los ladrones como si fueran las víctimas, o a los homicidas como si fueran las víctimas, y no al resto de la sociedad. Pero además porque es verdad, han sembrado el país de un asistencialismo totalmente implantado como hecho permanente y no como transitorio, como debe ser, que determina que no haya para quienes lo reciben ningún afán de progresar, de superarse, de entrar en un proceso laboral o productivo que los saque de esa situación, sino más bien seguir dependiendo toda la vida de la misma limosna que les da el Estado, que en definitiva además lo convierte en botines electorales. Entonces hay todo ahí un componente ideológico y de políticas sociales que determina el gran fracaso del Frente Amplio en materia de seguridad. A pesar de que 2002 fue la crisis sin duda y fue muy aguda, los índices de inseguridad son hoy mucho más altos que en ese momento, muchísimo más altos. Y no porque la gente que creció en aquella época hoy es delincuente, no, porque son delincuentes de todas las edades. El tema es que el Frente Amplio siempre tuvo una actitud tolerante con el delincuente porque se sintió de alguna manera identificado en función de que las causas del delincuente están un poco en la dureza de la sociedad hacia ellos o en la postergación de la sociedad hacia ellos. Y de esa forma nunca lo combatieron de forma adecuada. Nunca hubo una política represiva clara. Siempre se quiso encontrar la solución por otra vía. Pero además a la caldera le dieron más presión cuando con todo este esquema de políticas sociales generaron enormes masas de personas a quien le dan 4 pesos para que puedan subsistir, pero que no se integran a ningún progreso social o laboral de ninguna naturaleza. Entonces ahí está el germen del problema. Ya no es Bonomi sí o Bonomi no. Bonomi fracasó en toda la cuenta, puede leer las estadísticas que quiera, pero la realidad es una sola. Hoy hay más inseguridad, hay más violencia, estamos todos regalados y a cualquiera nos pueden pegar un tiro en cualquier momento. Bonomi fracasó, pero no fracasa él solo, fracasa todo el gobierno que genera y aumenta la espiral de violencia. Uno de los argumentos que manejó ayer el ministro, y no es la primera vez que lo hace, es que en este proceso de años que, por ejemplo, manejaba recién Carlos, se han sumado otros fenómenos, ¿no? Por ejemplo, el del narcotráfico, el de las bandas criminales, que es relativamente nuevo. Y, por ejemplo, lo ejemplificaba destacando que el 58% de los homicidios registrados este año hasta el 8 de abril, el 58% corresponde a enfrentamientos entre bandas criminales. Pero, Emiliano, todo eso no está ausente de lo que decíamos. Si hay zonas de la sociedad, del país y de Montevideo liberados a los delincuentes, si el narcotráfico prosperó como cualquier cosa, porque en una sociedad que tiene gente que no trabaja y no tiene plata, el narcotráfico es una bendición que le da plata para todos sus gustos. Entonces, le hemos dejado el camino abierto. El narcotráfico progresa en las sociedades donde no hay educación y trabajo, y esos son los 2 grandes temas en que fracasa el Frente Amplio. Esteban. Bueno, yo voy a partir de la realidad, que siempre es un buen punto de partida, ¿no? Porque la verdad es que la retórica de la interpelación, por 8ª vez creo que es, no la pude soportar. Lo digo con toda claridad, no la pude soportar. Entre otras cosas, piden la palabra o van a argumentar y ya sé exactamente, casi en el 90% de los casos que van a decir, de ambas partes. Por lo tanto, me resulta a ver, en ese sentido, Bonomi sorprendió ayer, ¿no? Sí, con esa intervención en la que amagó con la renuncia y en realidad estaba dirigiéndose a plantear que esta era la última interpelación o la despedida, el requiem de Pedro Bordaberry, ¿no? Confirmando su condición de Tupamaro, hizo una típica jugada de esa de un suspenso, desconcierto. Se instaló un suspenso en el Senado y en el país. Es como la granada arriba de la mesa. Exactamente, la misma lógica. Yo eso me supera, porque yo aprecio demasiado la política. Le he dedicado demasiada parte de mi vida, y cuando digo, no digo tiempo, digo pasión, digo gana, digo ideas, digo plata, digo todo. Y me resulta insoportable. Así que eso lo quiero declarar. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha pasado de que
no solo por la televisión, que como tiene que llenar 2 horas de informativo, ya no saben cómo contar los crímenes. La verdad es que es el regocijo por el crimen, y es cierto. Pero hay una cosa que a mí también tengo que decir. Una reunión familiar, de amigos, etcétera, donde cada uno nos cuente lo que le pasó en materia de cuestión de inseguridad en los últimos 30 días. No hay. Entonces no puede ser que todas las moscas estén equivocadas, ¿no? Hay efectivamente un fenómeno de un cambio de la densidad del clima en el Uruguay. Es muy importante esto que decís. Sostener que las moscas aciertan. Sí, digo, sí. Me preocupa. Sí, pero es un dicho bastante. Ya, sí, por eso. La materia original es la misma. Bueno. Entonces, es tremendo eso. Y además yo creo que entre la inseguridad y la educación son los 2 factores de mayor diferenciación social y de mayor injusticia social en Uruguay. Los 2, sumados, que además se combinan, porque también es consecuencia de inseguridad, de injusticia social, el hecho de que haya expuesto mucha gente a las tentaciones del delito. No es una pavada, existe. El problema es que era previsible. El problema es que cuando vos tenés 39% de pobres, tenés que saber cuáles van a ser las consecuencias. No podés creer que arreglás la emergencia y no va a pasar nada. No, efectivamente es así. Ahora, por lo tanto yo me dediqué, no sé, un par de horitas mientras atrás sentía en la computadora discurso, a mirar cosas, ejemplos, otros países, porque además ahora la onda es que, como todos lados están jodidos, nosotros estamos un poquito mejor, cosa que para mí me resulta un argumento deplorable de todo punto de vista, porque el Uruguay siempre estuvo mejor desde el punto de vista de la seguridad, por las características de su sociedad, etc. ¿Te estás cuestionando además una de las líneas argumentales del Ministerio del Interior? Yo no me importa de quién es el argumento. Yo digo que el sistema de decir que en todos lados estamos peor, a mí no me satisface, porque yo sé que cuando salen mis nietos, mis hijos, tengo preocupaciones que antes no tenía, que tengo barreras de seguridad que antes no tenía. Exactamente. ¿Ah? Y que además, efectivamente, estoy totalmente convencido de que no es un problema, ya no es un problema principalmente del Ministerio de Policía. Y lo voy a decir con todas las letras. Bonomi es el ministro de Policía, no es ministro del Interior. ¿Ah? Es el ministro de la Policía. Y ya no es un problema de la policía, es un problema mucho más general, que exige estrategias mucho más generales y que tiene una característica que yo, para dejarla ahí prendida, la voy a plantear. Cuando a nivel de arriba se habla de deshonestidad, es uno de los mayores favores al tema de la delincuencia. Para derrotar a la delincuencia, arriba tiene que haber una transparencia total, tiene que haber absoluta honestidad, tiene que estar lejos de todo mecanismo de corrupción. ¿Por qué? Y porque vos tenés que liderar a miles de hombres, mujeres. ¿Pero tú estás hablando de corrupción en el Ministerio del Interior? No, pero es fácil de entender. Estoy hablando del gobierno en general cuando empiezan a aparecer temas que son extraños a lo que es la expectativa. Empieza ¿cuánto hace que vinimos discutiendo temas de que a este lo procesaron, a este lo sacaron, a este lo cortaron, a este... Eso no ayuda para nada. Eso, el Ministerio del Interior, en eso no se le puede decir, ha sacado centenares de policías, ha combatido, ha equipado como nunca a la policía, nunca ha habido tanta tecnología, nunca ha habido tantos instrumentos en manos del Estado. El problema es que para que todos esos instrumentos, más las políticas no solo sociales, el trabajo, que no está en el MIDES, pero es una cosa fundamental, la educación, que no está en el MIDES, que es una cosa fundamental, hagan efecto. Cualquiera que diga que lo hace en poco tiempo es demagogia. Va a llevar mucho tiempo y el problema es cómo vamos a hacer para pasar ese mucho tiempo, porque se exige condiciones diferentes. Y voy a decir algo, si no cambiamos, dentro de poco va a haber un reclamo social de cualquier cosa, porque es difícil convivir con este clima. Todavía Hernán no habló. Sí, me parece que hay un tema de contexto que es bueno tener en claro, porque partimos mal si no lo tenemos en cuenta,
que es que la violencia en general en el mundo viene disminuyendo. No es una cosa, en todos lados cada vez hay más crímenes, más delitos. Eso no es así. De hecho, es una de las tesis que viene defendiendo un intelectual que se llama Steven Pinker, que tiene hoy el libro más vendido en Estados Unidos, que se llama Enlightenment Now. La tesis no es muy original, pero es que el mundo hoy está en su mejor momento. La gente, en términos generales, nunca vivió mejor en la historia. La pobreza está más baja, uno tiene menos chance de morir de una enfermedad, de morir en un accidente, de morir por un hecho violento. Y si uno ve las estadísticas en general, en particular sobre el crimen, él dedicó su libro anterior solo a la tesis esta y demostrar con datos y con estadísticas cómo la violencia viene cayendo en el mundo sistemáticamente. O sea, esto que está pasando en Uruguay va a contramano de lo que pasa en el mundo. No es un hecho ineluctable de que tiene que aumentar la violencia, el número de asesinatos, el número de rapiñas y demás. No en América Latina, en América Latina crece. En América Latina, si vos tomás un plazo razonable de tiempo, sí, a veces en el corto plazo hay aumentos, pero la tendencia, si vos tomás 2 décadas, es que baja. Entonces, si eso es así, hay un fracaso de nuestro país en materia de seguridad. Y en lo que compete directamente al Ministerio del Interior, hay un fracaso de la política de seguridad del Ministerio del Interior. Después podemos analizar lo que venían analizando en la mesa, de que hay un tema de contexto, también fracasan políticas sociales, también fracasa el tema laboral, hay otras cosas indudablemente. Pero en el tema puntual de lo que hace la tarea del Ministerio del Interior, hay un fracaso. Y no es cierto que, una cosa que dice Bonomi todo el tiempo, a todos los ministros del Interior las estadísticas le dieron peor cuando se fue que cuando entró. Bueno, pues eso es un desastre. Bonomi insiste en que no escuchó autocrítica de colorados y blancos a propósito de lo que pasó en sus periodos de gobierno, donde la delincuencia fue creciendo. Pero ese es un argumento absurdo, porque él es el ministro y lo que él tiene que dar respuestas por su actuación como ministro, y no decir en la década de los 90 pasaba tal cosa, donde además los delitos eran mucho menos. Hay dos cosas que quiero marcar. Una es este dato importantísimo que tú decías, que trajo Bonomi a colación, diciendo que más de la mitad de los asesinatos que se cometen en el Uruguay son lo que se llama ajustes de cuentas o violencia entre delincuentes. Hay que decir dos cosas. Primero, esa calificación de violencia entre delincuentes es una mentira rosa que se da. No existe la violencia solo entre delincuentes. Es decir, cuando la mitad de los homicidios del Uruguay son causados por ajustes de cuenta entre delincuentes, quiere decir que hay barrios enteros, zonas enteras del país que viven bajo un régimen de terror, porque cualquiera que desafíe a esas bandas está corriendo riesgo. Entonces, lo que tenemos es una cosa peligrosísima. Es el modelo mexicano, es el modelo que imperó en Río de Janeiro y aparentemente ha vuelto por sus fueros, ¿no? Es decir, donde las bandas terminan teniendo el control y el Estado se reduce, se retira, deja ocurrir. Ese fenómeno deja en situación de violencia a multitud de gente que no son delincuentes, no todos los que mueren. Es decir, o los que reciben violencia son delincuentes. La violencia, primero que nada, la sufre gente honesta que vive en la misma zona donde esa banda impera. Y ese cuento de ese ajuste de cuenta entre delincuentes es mentira. El ajuste de cuenta entre delincuentes implica terror para un montón de gente que no es delincuente. Y eso está empezando a pasar en el Uruguay. La otra cosa es que estas cifras que se plantean ahora, más de la mitad de muertes por organizaciones delictivas, indica el profundo error que se ha cometido en los últimos años, además del tema social, de la ignorancia en materia de políticas sociales, en centrar el tema de la violencia en la violencia de género. Acá se ha abrumado diciendo que prácticamente la principal causa de muerte o el mayor grado de violencia eran la violencia de género y que los femicidios. ¿Quién lo ha hecho? Las organizaciones sociales, el Parlamento. Si tú miras sobre el tema de violencia, ¿qué ha legislado el Parlamento? Todo el tiempo la cuestión de género. Cuando en realidad son el 6% de las muertes. Y resulta que tenemos más de la mitad de los homicidios, o sea, mucho más de la mitad de la violencia en el Uruguay, y con un contenido profundamente expansivo, está basada en
violencia entre delincuentes, por crimen organizado, ¿no? Los datos que dio ayer el ministro, la violencia intrafamiliar fue el motivo de 16% de los crímenes. Claro, pero la violencia intrafamiliar comprende muchas cosas. Comprende el padre y el hijo que se toman unas copas y uno le pegó una puñalada al otro. El 90% es muerte de mujeres. No es el 90%, es menos de la mitad. Estadísticamente es así, menos de la mitad. Es eso. Estadísticamente dijiste. Sí, te agarré. Sí. Esto Valenti le va a impresionar, dije. Pero viste que te llevó un rato reaccionar. Cada tanto ese fenómeno. Y la otra cosa que quiero aclarar, porque esto sí me parece que es una cosa en la que Bonomi mete el chuco, como quien dice, es sobre las cifras de rapiñas. Él dice que misteriosamente bajaron los homicidios en rapiña. Yo te voy a decir cómo se logra esa... La causa rapiña representó solo el 8% del total de las muertes violentas en lo que va de 2018, dijo ayer. Claro, hay que ver cómo se computa eso, porque yo tengo el caso de un amigo y colega que fue víctima de un asalto en un supermercado, es decir, coparon el supermercado, y cuando fue a hacer la denuncia, la funcionaria le ponía hurto. Este hombre es abogado, le dijo, no, esto no es hurto. Entonces la funcionaria le contestó, es que el sistema no me permite ponerlo así. O sea, ojo cómo se computan los delitos. Ahí apareció la estadística. Ahí apareció el cuestionamiento de venir es la manipulación de la estadística, por lo cual la cifra que dio Bonomi sobre eso me parece muy poco creíble. Yo me quiero referir un momento al comienzo de Bonomi y a su burla, haciendo suponer que quizás iba a presentar la renuncia a su cargo y que después será una especie de broma dirigida a Bordaberry. Creo que primero es una falta de respeto tremendo con las víctimas de la delincuencia. Él estaba convocado al Parlamento por un tema grave, pero además dramático, que nos afecta a todos los uruguayos. Y él no es chirolita para ingresar al Parlamento, que es la casa de la soberanía del pueblo, a hacer un chiste y a tomarle el pelo a todo el mundo. Porque hay familias destrozadas porque le han matado seres queridos y hay otras familias conmovidas porque han sido robadas, copadas, rapiñadas, miles de cosas. Y él se lo tomó para hablar claro y sencillo en joda. Pero a su vez, él tuvo una actitud despectiva y peyorativa hacia un legislador de la República, con el cual puede discrepar, pero al que tiene que respetar. Y quien además, dicho por colorados, pero también por muchos blancos y frenteamplistas, ha sido un excelente legislador, que trabaja como pocos y se preocupa como pocos. Por lo tanto, la discrepancia es válida. Él puede tener diferencias con Bordaberry, pero hacerle una especie de saludo en chiste porque se retira y diciendo que este es el final de su gestión, también es un hecho penoso, que da la cabal medida de cómo es Bonomi, cómo actúa Bonomi y cómo piensa Bonomi. Para que los oyentes tengan una idea de lo que se dijo, porque capaz que no estaban siguiendo esa parte del debate, por ejemplo, en esa intervención que llamó tanto la atención, en un momento indicó Bonomi, y si sobre algo sabe el senador interpelante es sobre Requiem, sabe y mucho, es más, es protagonista activo de varios. Requiem del sector político y del debate tolerante en Uruguay, un doble legado que no muchos pueden mostrar. Haber logrado con su actitud y forma de hacer política ubicar a su partido en la mínima expresión electoral de toda la historia es sin duda una expresión inequívoca de una desarrollada capacidad de ser protagonista de una secuencia exitosa de Requiem en diversas áreas. Otro punto que yo creo que no se puede dejar de considerar en este análisis recurrente que hacemos de la seguridad y la actuación del Ministerio del Interior es preguntarnos qué pretendió el Frente Amplio cuando ya hace muchos años, creo que llevamos 7, 8 años de Bonomi o más, no sé, puso al frente del Ministerio del Interior a un tupamaro con antecedentes muy graves por delitos contra la policía. ¿Qué era esa mezcla? ¿Qué finalidad había atrás de eso? ¿Qué buscaba el Frente Amplio sometiendo a la policía a la tutela de un hombre que había sido su rival, su enemigo y su verdugo? ¿Es lógico pensar que entre la policía y ese ministro hay empatía, hay autoridad, hay capacidad de mando, de dirección? ¿O debemos pensar que en realidad hay más cortocircuitos que otra cosa? Vamos completando.
Bueno, yo no me voy a referir ¿Qué pasó? ¿Ibas a decir algo? No. La intervención, vamos cerrando. La intervención, digamos, un poco en chanza que hizo Bonomi, porque no me agrega nada. Al contrario, lo que me agrega es parte de este desconcierto frente a un debate parlamentario tan pobre y tan falto de nivel, de acuerdo a lo que es la historia del Parlamento uruguayo. No hay nadie que te haga pensar. No hay nadie que vos escuches, nadie, y digas, bueno, a ver, corresponde que hagamos una reflexión. Es un torneo de banalidades. Entonces, y ni que hablar que hacer ese tipo de broma me parece que integra la peor parte. Ahora, como el tema que estamos discutiendo es el tema que preocupa al 57% de los uruguayos, y si uno habla en la calle con estadística, con encuestas o no, efectivamente es un tema de gran preocupación. Y es así. En la costa preocupa a un nivel, en los barrios del norte de la ciudad, en el área metropolitana, preocupa a otro nivel mucho mayor. Absolutamente. Y eso para mí tiene que ver también con la sensibilidad social. Si ustedes me dicen cuál fue el cambio que más influyó sobre la vida cotidiana, esos gestos pequeños que todos tenemos y que conforman nuestro día a día, que no son los grandes momentos, sino los pequeños momentos. En los últimos años, yo digo del 2000 y poco para adelante, pero que se ha acrecentado notoriamente en este periodo, eso es el tema de la relación entre la gente y la seguridad. Sus hijos y la seguridad, su casa y la seguridad, su auto y la seguridad, su vida y la seguridad, ¿no? Y eso para mí es difícil de evaluarlo. Hay otras cosas muy buenas que han cambiado. Yo no tiro todo por la ventana, ni mucho menos. Hay muchas cosas que han cambiado positivamente, de todo punto de vista, ¿no? El nivel de vida, los salarios, la jubilación, pero lo que más cambió lo cotidiano es eso. Y entonces un debate en el Parlamento tendría que apuntar a que los ciudadanos que tendríamos que estar mirando y no lo hacemos, nos interrogáramos a ver qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que hay que cambiar, porque una cosa es clara, por este camino no vamos bien. Lo último. Retomando esto que decía Esteban, es curioso que en un periodo en el que ha mejorado indudablemente el nivel de vida en términos económicos de la mayoría de la población, se haya deteriorado otras cosas fundamentales y de repente las cosas que son más fundamentales para la calidad de vida de las personas, como la convivencia, la seguridad, la educación. En los temas fundamentales estamos peor después de un periodo de bonanza económica fenomenal. Ella es una paradoja fenomenal. Después hay un tema en el que la seguridad también hace a las políticas sociales, porque, como decía Esteban, la inseguridad la sufren más los más pobres. El nivel de violencia en los barrios más pobres es mucho mayor y afecta a las personas pobres mucho mayor. A una persona que le roban su moto, que puede ser su medio de transporte, de trabajo y demás, lo sufre mucho más que una persona que no tiene esas dificultades económicas. Creo que ese es una dimensión de la seguridad que a veces se pierde de vista. Y lo último, me parece, más allá de... Yo no la vi, no la seguí la interpelación del día de ayer, pero creo que es uno de los pocos mecanismos que tiene la oposición para hacerse oír en el contexto actual. Desde la minoría parlamentaria, sin estar en el Poder Ejecutivo, es lo que queda. Entonces, a veces se dice no tuvo consecuencias políticas y se sabe que no va a tener consecuencias políticas porque el ministro no va a renunciar, no se lo va a censurar y demás. Pero puede tener otras consecuencias políticas, que es poner el tema sobre la mesa, obligar a cambiar políticas, y en eso a veces las interpelaciones tienen efecto. Yo quiero decir que... Segundos nada más, ¿eh? Sí, nunca vi una oposición tan funcional al gobierno. Es decir, dedicarse a criticar a Bonomi es no tocar las causas del problema y hacerle el favor de que el gobierno mantiene a Bonomi. La oposición no tiene un nombre mejor que Bonomi para tirar, y entonces todos sabemos que es un juego inútil.